Invitarles a buscar en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Estamos en esta serie que trata acerca de la gracia de Dios en su salvación, esperando su regreso de Cristo. La semana pasada estudiamos los versos 13 y 14 del capítulo 1, considerando cómo debemos de responder a esa salvación que Dios nos ha dado en su gracia. Nosotros recordamos que el apóstol Pedro nos llama a preparar nuestras mentes. ¿Se acuerdan aquella explicación acerca de ceñir los lomos? Como si fuera a estar preparado, y eso tiene que ver con estar preparados en nuestra mente. ¿De qué manera? Con la palabra de Dios para correr la vida cristiana. Si la mente no está preparada, nuestras vidas no van a estar listas para enfrentar y responder adecuadamente a esa gracia de la salvación. Y el apóstol Pedro entonces nos hablaba de varias cosas. Una de ellas es el dominio propio, que es poder que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios para poder responder a esa vida que antes teníamos y ahora vivir para Dios. También hablamos de que los creyentes esperan la venida de Cristo. Aquellos creyentes en el Antiguo Testamento esperaban la venida de Cristo. Cristo vino y ahora también nosotros seguimos esperando esa segunda venida de Cristo sin relación al pecado para salvar a los que esperan en Él. Es la esperanza de su pueblo, ya sea aquellos que mueren en Cristo y un día serán resucitados cuando el Señor venga, o en ese mismo día los que estén presentes y vivos serán transformados. La esperanza del creyente, la redención final de nuestros cuerpos, como habla la palabra de Dios, esperando cielos nuevos y tierra nueva para la gloria de Dios. Esa esperanza, y hablamos un poquito acerca de lo que significaba la palabra manifestación, que esa manifestación es una manifestación física del Señor Jesucristo. También en tercer lugar hablamos a no conformarse a los deseos que teníamos antes, cuando no teníamos salvación, no conformarse a ellos, cuando vivíamos en una voluntaria ignorancia, una ignorancia pecaminosa de la voluntad de Dios. Vivíamos en los deseos de nuestro corazón, esos deseos malvados que en contra de la palabra de Dios, que no se sujetan a Dios, no podían, no quieren. Pero Dios, cuando por su poder y su palabra salva a una persona, le da un nuevo corazón. Y ahora esa persona quiere vivir para Dios, conformarse a Cristo cada vez más y terminar con cualquier práctica de pecado. Y ahora veremos una respuesta más correcta y adecuada a la salvación que Dios nos ha dado. Y es ser santos. Y esta será la primera parte de la santidad. Vamos a hablar acerca de la santidad. Este es el primer mensaje. La próxima semana continuaremos, no terminaremos el día de hoy. Cuando hablamos acerca de la palabra santidad, en la Biblia encontramos las primeras referencias de esa palabra en relación al día del Señor. El Señor, después de haber hecho esta creación en 6 días, apartó un día para Él, un día para adoración de su nombre, el séptimo día, y Él lo llamó santo. Él santificó el séptimo día, ese día apartado para Él. La Biblia también habla de que no solamente Él ha santificado días, ha santificado también pueblos para su nombre, cosas para Él, que sean dedicadas a Él, que le pertenecen a Él y deben ser para lo que Dios ha determinado. En el verso 2, aquí de Primera de Pedro, dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación. Él es el Padre Santo. Y Él ha elegido personas también para que sean santos. Aquellos elegidos son apartados por Dios de entre muchos por su misericordia para ser renacidos. Una confianza en la obra de Dios por su poder. Y entonces el apóstol Pedro nos lleva a considerar ahora
esa santificación que se nos comenzó a hablar en el capítulo 1, los primeros versos, para ahora profundizar un poco más en esa vida de santidad. Y en primer lugar, lo que debemos decir es que nadie puede vivir la vida de santidad si Dios no lo ha hecho santo, si Dios no lo ha apartado para Él, por su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. Nadie puede vivir esta vida si primero Dios no lo ha llamado. Es el Padre que llama a los suyos, los elige para una vida de santidad. Y vamos a hablar entonces de dos cosas. Primero, Dios es santo y demanda eso de todos y la orden a una vida de santidad. Vamos a ver los versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Voy a leer algunos pasajes para ustedes, solamente escuchen por favor. Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Isaías 6, 2 y 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. La Biblia enseña una y otra vez por toda su palabra la santidad de Dios. Él es magnífico en santidad. Él es 3 veces santo. Y esto indica, en primer lugar, una parte negativa y una parte positiva. Esa parte negativa es que Dios está separado totalmente y aborrece el pecado. Totalmente. No hay una parte en él que no aborrezca el pecado y está separado totalmente del pecado. Y en su parte positiva, él es excelente moralmente. No hay nadie como él. Perfecto en todos sus atributos. Nadie como él. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, él pudo ver parte de esa santidad. En el momento en que él pecó, él fue sacado del huerto del Edén. Un ángel puesto ahí con una espada que se revolvía y le indicaba que él ya no podía estar más en comunión con Dios. Antes él vivía en una comunión con Dios, con el Dios Santo. Pero en el momento en que él peca, totalmente debe ser alejado, debe ser sacado. Dios lo separa y lo saca porque no puede estar en su presencia. No puede tener comunión con este Dios santo. El profeta Isaías, en una visión que se le dio, nos relata su experiencia ante el Dios 3 veces santo. En presencia de Dios, al escuchar los serafines celestiales repetir una y otra vez que se decían uno al otro, Santo, 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 aquel lugar se llenó de la gloria de Dios. Los quiciales de las puertas, como los marcos de las puertas, temblaban. El poder de Dios manifestado. Y cuando Isaías el profeta, y recordemos, era Isaías, no era cualquier hombre. No era un hombre que andaba en adulterios, en asesinatos. Un hombre que uno podía haber dicho, era un hombre justo y correcto. En ese momento, ante la presencia de Dios, este hombre cae como muerto y ve la maldad de sus labios en medio de un pueblo de labios inmundos. Así dice, y él sintió que estaba como muerto delante de la presencia del Dios 3 veces santo. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey
al rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué vio él? Vio su pecado delante del Dios 3 veces santo. Así fue lo que pasó. Yo no puedo estar delante de este Dios. Voy a morir, fue su entendimiento. Ante Dios, Isaías vio su indignidad, su pequeñez, su incapacidad para sostenerse delante de Dios. La palabra que muchos teólogos han usado para ese, cuando habla santo, 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 es la palabra trascendente. O sea, no hay nadie igual a Él. Solo Él. No hay nadie como Él. No hay nadie en poder y majestad como Dios. No hay. Y ante Él el hombre cae como muerto. Este hombre, Isaías, vio su pecado, salió a la luz su maldad ante aquel que es 3 veces santo y vio lo que único que merecía ante ese Dios santo era la muerte. La Biblia no deja duda de la santidad de Dios y a veces a la gente le da más importancia al amor de Dios. ¿Han visto ustedes eso? Que cuando uno le pregunta a las personas quién es Dios, la gente casi dice Dios es amor. Pero pocas veces la gente dice, Dios es santo. Dios es santo. Y es interesante, la Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. Dice Dios es santo, santo, santo. Y no significa que Dios no es amor. Claro, Dios es amor. Pero Él es santo en amor, santo en verdad, santo en justicia, santo en ira. En todos sus atributos, en todo su ser, Él es santo. No hay nadie como Él. Aquellos seres celestiales se decían una y otra vez, y su pueblo en los cielos, así hablará de Dios. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vea que la razón para temer a Dios y para glorificar su nombre es interesante, que es que Él es ¿qué? Santo. Que Él es santo. Santo como ninguno. Eres un necio. Eres un necio y un loco si no piensas que ante este Dios santo no debes de temer. Eres un loco y un necio si piensas que ante la santidad de Dios no debes de temer. Es algo para no dejar pasar por alto. No habrá nación o persona que no tenga que estar delante de este Dios único, vivo y verdadero. La santidad de Dios nos habla de su majestad, de su pureza y su perfección moral, ante la cual las personas no pueden resistir o permanecer por su condición como pecadores. La santidad es una parte, o es parte más bien, de toda la naturaleza de Dios, así como es su poder o su sabiduría. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca en determinar lo justo y lo correcto. ¿No le ha pasado a usted en alguna ocasión que dice, ay, yo debía haber hecho esto en lugar de aquello? Cuando a veces emite un juicio o ha emitido un juicio, usted dice, yo creo que yo me equivoqué en esto que yo hice. Aún los jueces de esta tierra, que pudieran ser los mejores jueces, se equivocan. Pero Dios nunca se equivoca. Dios siempre decide lo correcto y lo justo, porque Él es santo. Él no tiene ese problema como nosotros tenemos, como seres finitos y pecadores. Él es y será siempre santo. No hay nadie como Él. Él nunca va a tener dudas en saber y en determinar lo correcto y hacer lo justo y verdadero. Y sabe, esto es un consuelo para nuestras almas. A veces en medio de las situaciones que pasamos en nuestra vida, a veces se nos olvida esto. Dios nunca se va a equivocar en determinar lo justo y lo verdadero. Cuando estamos tan angustiados en nuestra vida, recordemos, Dios es santo. Dios es santo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nada. Ven a Juan 1:5.
El Señor es completamente libre de todo mal moral. No hay mal en Dios ni pecado. Todo en Él es puro y sin mancha. Y así en todos sus atributos, en cada uno de ellos. Su santidad se manifiesta también en sus palabras, en su ley. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? ¿Por qué la ley es buena? ¿Por qué la ley es santa? Porque viene de un Dios santo, porque refleja su carácter, porque lo refleja a Él. Nunca, nunca la ley va a ser mala, nunca la ley de Dios, nunca. Después de que Dios reveló al hombre esa ley implantada, primeramente en su corazón allá en el Edén, Dios decidió escribirla y la escribió en tablas de piedra en el monte Sinaí y se la dio a Moisés su siervo. Y ahí él entregó una serie de reglas, de mandamientos a su pueblo para que vivieran una vida santa. Hay libros en la Biblia que es como decía el hermano Jeffrey en la mañana, ¿verdad? Que uno llega y debe asombrarse. Cuando uno llega y abre libros como el Éxodo o cuando abre libros como Levítico, uno debería hacer la santidad de Dios y asombrarse. Cada vez que usted lee dice, santo, santo. Hay palabras y frases que nos deben, el lugar santo. Y después no solamente dice lugar santo, dice lugar ¿qué? Santísimo. Porque ahí está la presencia de Dios. Las ofrendas santas. Los sacerdotes santos. O sea, Dios los apartaba para ir y santo, y santo. ¿Qué es este Dios santo? Las personas tenían que purificarse para acercarse a Dios porque Él es santo. Y uno debía asombrarse de este Dios santo una y otra vez. Había cosas como que nos impresionan. El que tocaba un cadáver, ¿sabe cómo quedaba? Inmundo. Y tenía que esperarse un tiempo y hacer lo que Dios le decía para purificarse, para acercarse a Dios, porque no podía. Aquellos que tenían en poco la santidad de Dios morían. Hay un caso que nos impresiona en la Biblia. Busquemos Levítico 10. Levítico 10. Dicen Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Sus propios hijos muertos. Dios es santo. Ellos inventaron, vamos a acercarnos como nosotros queremos, con nuestros sentimientos, qué bonito esto. No, yo dije cómo debe ser esto y cómo debes acercarte a mí. Y si no es así, morirás. Y murieron. Y murieron. ¿Saben que nosotros debemos de preparar nuestros corazones para venir el día domingo aquí? Mucha misericordia de Dios cuando no nos hemos preparado y no nos hemos acercado a Dios como Él quiere que nos acerquemos. En un corazón contrito y humillado. Cuánta misericordia de Dios, porque podríamos estar muertos a no acercarnos a Dios como Él nos manda. Un siervo de Dios, Moisés, un hombre como Él,
siendo usado por Dios de una manera increíble, maravillosa. El siervo escogido para sacar a su pueblo de la esclavitud. En medio de las murmuraciones de su pueblo, un día él se exaltó y Dios le dijo, bueno, el pueblo está con necesidad, tienes que hacer esto para que agua salga de la roca. No hizo lo que tenía que hacer. En vez de hablar, golpeó aquella roca, enojado. Y así le dijo el Señor en Deuteronomio 32, 51 y 52, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, por cuanto no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella, la tierra que doy a los hijos de Israel. No me santificaste. Y yo estaba pensando, ¿por qué el Señor le dice aquí, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, entre los... O sea, Dios le dijo, este momento, en este punto, específicamente en esto, no puede pasar por alto. Yo no voy a pasar por alto esto. Dios conoce cada área de nuestra... Y Él sabe cuando le hemos ofendido. Nada podrá pasar por alto delante de su santidad. ¿Crees que Dios olvidará? Dios no olvida. Él es santo en sabiduría, santo en poder, santo en todo su ser. No entrarás, Moisés. Y Moisés rogó, Señor, permíteme. No. Esto debería hacernos entender nuestra condición delante de Dios. El Nuevo Testamento también revela acerca de la santidad de Dios. A veces nos parece que solo el Antiguo Testamento. No, el Nuevo Testamento también revela esa santidad de Dios de muchas maneras. Podemos recordar ejemplos de muchas maneras. Y la Biblia revela la santidad de Dios. Y nos revela esa santidad de Dios en todo su esplendor, especialmente en una persona. ¿Saben quién es? El Señor Jesucristo. Vamos a buscar Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nació santo, vivió santo y es santo. El santo Hijo de Dios. La más alta revelación de Dios que nos ha sido dada. Y a veces no pensamos en esto. Ese Dios santo caminó entre pecadores. Ese Dios santo. ¿Cómo no fueron fulminados? Qué condescendencia. Cuando blasfemaron su nombre. Cuando le trataron horriblemente y le despreciaron. Ahí debían de haber muerto. Qué condescendencia, qué misericordia. Dios está en medio de su pueblo. Dios exige completa limpieza, completa santidad, porque Él es santo. Nadie verá a Dios sin santidad. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa demanda de santidad es una demanda fiel de Dios, porque Él no puede pedir algo menos de lo que Él es. Así es. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo.
Él no va a pedir algo menos que eso. Él pide perfección porque Él es perfecto. Él no va a pedir algo menos que eso. ¿Qué hace esto? Deja a los hombres en una total incapacidad de llegar o satisfacer las condiciones de Dios. ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Cuál es la correcta actitud? La correcta actitud del ser humano ante su santidad es temer a Dios y adorarlo. Santo, santo, santo. Una orden a una vida de santidad. Sed santos porque yo soy santo. El que llama es santo y como hemos visto, es Dios. Él no puede pedir algo menos que la santidad en aquellos que llama. Y también aquellos que llama tienen como uno de sus propósitos de su llamado ser santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son ellos? Lamentablemente muchos piensan que son santos aquellos que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha determinado santos por sus supuestas obras excelentes. Entonces, esos son los santos, ¿verdad? Pero esa no es la verdad bíblica. La Biblia enseña que son santos solo aquellos que están en Cristo y solamente ellos pueden ser llamados santos. Dice Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Cristo son llamados santos. Y Pablo vea que lo relaciona con la iglesia. Son santos visibles. Son santos visibles, no invisibles. Están en la iglesia, viven en la iglesia y deben mostrar vidas santas. Vidas santas. Entonces, para ser santo, primero debe ser santificado y esta es la obra de Dios. ¿Qué es la santidad? Muchos al pensar en la santidad traen a su mente imágenes de algún tipo de ropa con faldas largas o en una lista extensa de prohibiciones. Otros piensan santo, perfección inalcanzable. Pero ser santo no es algo como esto, sino es alguien que ha sido apartado del pecado y ahora está dedicado o entregado a Dios en Cristo. Ser santo en primer lugar es una obra de Dios cuando somos unidos a Cristo y somos libertados del pecado. Les invito a buscar 1 Corintios 1, 29 al 31. 1 Corintios 1, 29 al 31. Dice así: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La santificación como la justificación comienzan en Dios y terminan en Dios. Nadie puede gloriarse de alguna de estas cosas que está aquí. Nadie puede llegar delante de Dios y decir, mira cuánta santidad he logrado. No, eso es un acto de la gracia de Dios. Es un acto de la gracia de Dios. Ya solo el hecho de haber sido elegido y haberme hecho renacer para una esperanza viva debe hacernos ver que toda la obra de salvación es de pura misericordia de Dios, es pura gracia de Dios. Y la salvación incluye la santificación, es parte de ella. En el momento que alguno es salvado, rompe con el poder del pecado por el poder de Dios, ya es libre de esa esclavitud y por el mismo Espíritu Santo que le ha hecho renacer, ahora odia el pecado y decide vivir o desea vivir para aquel que lo llamó. Pedro en su primera carta nos habla de esos elegidos que ahora son santos, pero no lo dice en el vacío. Vean que en 1 de Pedro capítulo 1 hay todo un versículos antes que nos hablan de cómo esa salvación llegó a nosotros. Entonces, ser santos no pasa así, no, pasa porque Dios ha hecho una obra en nosotros y ahora son santos. Son santos. No hay forma de que alguien pueda vivir para Dios si primero Dios no actúa en él. Y esa es la actividad salvadora de Dios, fortalecido por Dios mismo,
con toda autoridad, Pedro entonces dice a los elegidos: sean santos, porque tienen ustedes de Dios lo necesario para vivir esas vidas santas. Y esa es una realidad espiritual en los salvados. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto que debemos dar a Dios. Es un fruto. Primero comienza en Dios, apartándonos, pero también la Biblia nos llama a ese fruto de la santificación. Y recordemos que no podemos dar fruto si no estamos pegados a la vid. No hay forma de dar ese fruto si no estamos unidos a la vid. Usted podrá decir: pero no es algo que Dios ha hecho, libertarme y apartarme del pecado. ¿Por qué entonces yo debo ser santo? Si ya Dios lo ha hecho. ¿Cuál es la razón? Y si Él ya me hizo santo, entonces ¿para qué? Pues ya me ha libertado, entonces ¿para qué me llama a ser santos? Bueno, la razón de esto es porque todavía nosotros vivimos en esta carne. Y hay una lucha. Hay una carne. Hay un remanente de pecado. Hay pecado que sigue en nuestros corazones. Y por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo a su pueblo, para que de una manera responsablemente dependiente vayamos a Dios por su Espíritu. Y entonces podamos vivir esa vida de santidad que Dios nos pide. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios 4. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay una actitud que tiene el que ha sido salvado, una actitud hacia el pecado, que es la que no tiene el que no está en Cristo. Esa actitud de dominio propio, esa actitud hacia el pecado que busca no conformarse a la vida que tenía antes, sino que ahora por el Espíritu Santo busca ser una persona que quiere agradar a Dios. Ahí lo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ahora yo vivo para Dios, quiero vivir en santidad y justicia, esa nueva creación, una nueva persona. Y la vida de santidad y la vida de los santos mira primeramente no a nosotros, sino a Dios. Sed santos. Y vean aquí esto. Y eso es algo que quiero mencionar ahora. Sed santos porque Dios es santo. El énfasis no está en nosotros, sino en ¿quién? En Dios. Nuestra actitud hacia Dios en cuanto a la santidad. Nos preocupa más muchas veces nuestro propio éxito que la gloria de Dios. Como escuchábamos ahora en la mañana, muchas veces pensamos solo en nosotros. No, la Biblia no está hecha para pensarnos, está hecha para la gloria de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Es nuestra actitud hacia Dios, hacia Dios. Es que nuestro pecado ofende a Dios. Más que nuestro éxito, debemos saber que Dios es santo y que Él no tolera el pecado. Creemos que por ser salvos, ya Dios va a ver diferente el pecado, y no es así. Dios es el mismo Dios, 3 veces santo, el Dios que no cambia, y el pecado sigue ofendiendo a Dios, aún en los salvados. Y aún más, porque ya conocen la verdad. Porque ya conocen el Evangelio. Y esas son las palabras del rey David cuando confesó su pecado. Y debe ser nuestra realidad. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti, Señor, contra ti yo he pecado. Más que una victoria. No, Señor, contra ti, el asunto es contigo. Contigo. La visión hacia el pecado debe estar dirigida a esa ofensa al Dios 3 veces santo, más que a nosotros. A veces parece que
muchos creen que la santidad se centra en mi éxito, en cuanto he logrado en dejar pecados, pero eso puede llevar muy fácilmente al orgullo. ¿Verdad? He logrado esto, no. Se centra en Dios. Recordar que somos llamados a la santidad porque Dios es santo. Por eso. Cuán importante es entonces conocer a ese Dios santo y la actitud que debemos tener cuando pecamos ante Él. Cuando vemos cuánto ofende a Dios el pecado, cuánta maldad hay en pasarle por encima a su ley, cuánto desagrado hay en Dios cuando alguno prefiere el pecado que al Dios santo, cuando prefiere la maldad en vez de al Dios puro, majestuoso en santidad. Hay una historia muy reveladora en la Biblia acerca de esos deseos orgullosos, ese yo quiero éxito. Y solamente voy a relatarla y está en Hechos capítulo 4 y también parte del capítulo 5. Hay una pareja, Ananías y Zafira. Ellos han visto cómo un hombre de Dios, Bernabé, dona y da cosas para la iglesia. Él las da una propiedad. Entonces ellos dicen, wow, ¿verdad? Bueno, ahora vamos nosotros. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Dan una propiedad, pero ellos sustraen del dinero. Y ellos se presentan, aquí está ante los apóstoles, aquí está lo que... ¡Ay! Mire, Dios es santo. Y ahí le dice Pedro, ustedes han mentido contra el Espíritu Santo. ¿Creen que podían engañar a Dios? ¿Estaban más interesados en ustedes, en su dinero o en pensar que Dios es santo? Ahí cae muerto él. Y poco tiempo después, su esposa apoya su pecado, esa práctica de pecado, en vez de confesar el pecado y ¡pum! Cae muerta a los pies de su marido. ¿Qué hace la iglesia? Temor, temor. Es a Dios, sed santos porque yo soy santo. Es a Él. Es una actitud hacia Dios. En segundo lugar, nuestra actitud hacia el pecado. Otro aspecto que debe ser considerado es que no tomamos en serio el pecado. Como decía un autor y se dio hace mucho tiempo en esta iglesia, un título muy, muy interesante que dice pecados respetables. Como que hay estos pecados sí puedo andar en ellos y no hay problema, yo puedo. Mire, el pecado desagrada a Dios en todas sus formas. Hay una maldad en el pecado, una maldad que se opone a Dios, que dice no quiero a Dios, no quiero sus mandamientos, no quiero nada de Él. Si nosotros queremos la vida de santidad, vamos a querer ser como el Señor Jesucristo. Dice Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso se dice de Cristo. Debemos tener un aborrecimiento a la maldad, algo que aborrecemos. Odiamos, no queremos estar a la par de eso. En el pecado de maldad hay un deseo de ir contra Dios. Todos los seres humanos hemos amado la maldad, hemos seguido el camino del pecado, pero Cristo no fue así. Él aborreció el mal. Y cuando Dios nos llama a la santidad, es una vida como la de Cristo, una vida que aborreció el mal. Yo quisiera, amigos y hermanos, que veamos entonces la maldad del pecado tal como es. La maldad del pecado rechaza a Dios, rechaza su ley, rechaza todo lo que Él es. Gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestra única esperanza. Gracias a Dios por Él. El pecado lleva todo el deseo de ir contra Dios. Es la desobediencia del ser humano, la rebeldía, es la necedad de oponerse de Dios y amarse a uno mismo. Es despreciar la santidad de Dios, su voluntad, es despreciar su amor, su verdad. La maldad del pecado rechaza a Dios en todo lo que Él es y lo que ha manifestado. Y eso fue lo que hizo Adán. Adán rechazó a Dios y rechazó su ley. Y así somos todos nosotros. Por eso es que la Biblia dice, y es que tenemos que tener cuidado con esto, aborrecer la maldad del pecado. Porque a veces parece que hay como categorías en nuestro corazón. El corazón es engañoso, acuérdense. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. ¿Ven esto?
Es que hay una maldad. Si bien podemos decir que hay quienes pecan en una mayor medida, la maldad del pecado está ahí. ¿Qué pasa si dejamos a un niño que se robe un confite? No, está bien por ser un confitillo, se lo robe. Mañana no va a ser un confite. Mañana te va a abrir la billetera y te va a sacar tu plata, papá. Va a robar en el trabajo. Va a copiar en la escuela. Es que ahí está la maldad. Ay, no, voy a dejar esa miradilla voy a deleitarme en esa mirada. Y después vendrán los adulterios, vendrán las fornicaciones, vendrá la pornografía. Y una maldad ahí. Una maldad. Esa maldad que prefiere el pecado y no a Dios, que rechaza a Dios. Cuando pienso en eso, estaba pensando en el caso y en la historia de Saúl. Dios le manda a hacer algo a Saúl. Vaya y destruye estos enemigos. Vaya. Saúl va y dice, ay no, yo tengo un mejor plan que Dios. Voy a destruir un poco, voy a dejarme unas ovejitas, voy a traerme al rey para que vean, wow, se hace un monumento. Cuando llega el profeta Samuel delante de él y lo enfrenta a su pecado. Algo terrible. Vamos a buscar primero de Samuel 15, 22 y 23. Primero de Samuel. En el pensamiento de Saúl, él estaba bien, nada había pasado. Primero de Samuel 15, 22 y 23 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La maldad del pecado. Que Dios en su gracia nos haga mirar la maldad del pecado. Que nos haga entender que el pecado ofende a Dios en todo su ser. Y que no podemos pensar que hay unos pecados más respetables que otros. O que podamos estar viviendo en ciertos pecados que pensamos que no ofenden a Dios. Dios es santo y demanda santidad. Que nuestra actitud hacia el pecado sea de aborrecer la maldad del pecado en todas sus formas y que no demos oportunidad a nuestro corazón que se engañe y que no hagamos distinción, que seamos como dice el Salmo 119, 104, Dios es santo y demanda santidad, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, todo camino de mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Que Dios nos haga amar más su ley y odiar todo pecado. Finalmente, la vida de santidad solo puede ser vivida en la fe en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida de santidad solo puede ser vivida en la fe en Cristo. Yo en mis fuerzas no puedo. Es en Cristo. Es solamente en Cristo. Solamente poniendo la mirada en Él una y otra vez. Pidiéndole al Señor, oh Señor, ayúdame por tu Espíritu a morir al pecado cada día. Cristo dio su vida para salvarme de la maldad de mi pecado. Él me amó. Mire con fe cada día a Cristo y recuerde esto. Él venció el pecado. El santo que fue a la cruz venció para que yo pueda ser santificado y vivir para Él. Él logró la victoria. Y si estoy en Él, podré vivir la vida de santidad que pide para cada uno de los que ha salvado. Esta vida la vivo en la fe. Él nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dejado su ley para que sepamos cómo andar. Mi confianza final no es mi santidad, sino la santidad de nuestro Señor.
Que mi corazón esté confiado en Él, que Él proveyó salvación y libertad porque Él es Dios y Rey. Sed santos. Es una mirada constante a Cristo. Una mirada constante a Cristo. Sed santos, es estar mirando a Cristo cada día de tu vida. Mirar a aquel que murió y aquel que resucitó. Mirar a aquel que fue a la cruz y con su muerte vida nos dio. Que nos libertó del pecado por su suficiente y único sacrificio. Mire a Cristo una y otra vez. Como les dije, no vamos a terminar este mensaje, lo continuaremos la otra semana. Y quiero concluir con básicamente esto. Dios es santo, tema a Dios, tema a Dios. Usted no tendrá ninguna oportunidad delante de Dios si usted hoy no confiesa su pecado y se arrepiente. No tendrá. La Biblia nos muestra que la actitud correcta ante Dios es temer su santidad. No hay otra oportunidad para usted, no la hay. No piense que hay oportunidad. La actitud de Isaías fue: Señor, estoy muerto delante de ti. Humíllese hoy y arrepiéntase por su pecado delante de este Dios santo. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá? Él es fuego consumidor. Los malvados no estarán delante de Él. Hay quienes piensan erróneamente que dicen, bueno, es que Dios odia el pecado, pero me ama a mí. ¿Sabe quién hace el pecado? ¿Es usted? ¿Sale de su corazón? Eso es un engaño del diablo. Cuidado, cuidado, mucho cuidado. Que Dios traiga su temor a nosotros. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová, Señor, pon tu temor en mí. Tú eres un Dios santo. Eres un Dios santo. Dios tratará con usted y con su pecado, no se equivoque. Él ha sido ofendido y su pecado ofende su santidad, ofende al Dios eterno. Por eso, los que no se arrepienten y no creen en el Evangelio sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor para siempre. Quiero invitarles a buscar Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 y 6. Salmo 24. ¿Quién, Salmo 24, 3, quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Jacob, un hombre engañador, un hombre pecador, pero recibió misericordia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Necesita limpieza, y la limpieza, el único que se la puede dar es Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vaya Cristo, vaya Cristo, que lo limpie. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Usted necesita limpieza de su pecado. Sed santos porque yo soy santo. Nos llama a una comunión con Él. Es un llamado a vivir en comunión con este Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice un poquito atrás en el Salmo capítulo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte, tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien con su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho.
el que hace estas cosas no resbalará jamás. Si bien nadie puede vivir una vida perfecta, solo Cristo la vivió. Y es nuestra confianza delante del Dios Santo. También es verdad que hay un llamado a la santidad y Él manda que veamos el pecado tal como es y como Él lo ve, y que aborrezcamos toda maldad y vivamos en fe amando su ley. Le pregunto, ¿está mirando o inclinándose a algún pecado o piensa que no es tan malo? ¿Está usted hoy coqueteando con algún pecado? Una vez más, como dijo el apóstol Pedro, baste ya. Deje ese pecado. Su comunión íntima es con aquellos que temen su nombre. El que anda delante de Él. Tome en serio este llamado a la santidad que Dios hace a su pueblo. Sed santos porque yo soy santo. Ame su ley. Aborrezca la maldad del pecado y tema su nombre. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que una vez más nos has hablado. ¿Cómo debemos temerte? Temer a ti, que eres el Dios Santo. Señor, yo quiero vivir una vida más santa. Ayúdame y ayuda a mis hermanos, porque tú lo demandas. Perdona nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por habernos permitido estar en este lugar, haber escuchado tu voz, haber escuchado tus palabras. Que sea tu Espíritu Santo que nos convenza de maldad, de justicia y de juicio. Que tus palabras penetren en nuestro corazón y nos hagan arrepentirnos, creer en ti y vivir para ti. Gracias por tu Jesucristo. Gracias por Él porque es nuestra única esperanza. Gracias por aquel que es santo y es nuestra única justicia. Te alabamos, Señor, y esto lo pedimos en tu Jesucristo. Amén.